Hay una gran confusión entre los católicos, sobre todo aquí en México. ¿Por qué? Porque ellos piensan que las fiestas de todos los santos, que se celebra el día 1 de noviembre, y la fiesta de los santos, los fieles difuntos, del día 2 de noviembre, son lo mismo que el Día de Muertos. Y no son lo mismo. Son cosas completamente diferentes. No porque se celebren en los mismos días, significa que son la misma cosa. Una cosa es el Halloween, ya sabemos, satánico, brujas, el Día de las Brujas, 31 de octubre, se celebra mucho, sobre todo en Estados Unidos, país mayormente cristiano, evangélico, supuestamente. Otra cosa son las fiestas del día 1 y 2 de noviembre, fiestas católicas, todos los santos y los fieles difuntos. Y otra cosa, hermanos, otra cosa muy diferente es la tradición mexicana, pagana y satánica del Día de los Muertos. Son cosas diferentes. Esta última fiesta no la deben de celebrar los católicos. Sin embargo, así como en Estados Unidos, que son mayoría evangélicos, cristianos supuestamente, y celebran con gran gozo el Día de las Brujas, el 31 de octubre, pues aquí también, a pesar de ser uno de los países con más catolicismo, me parece que ahorita andamos en un 77%, todos celebran el Día de los Muertos y es algo que no deben ellos de celebrar. Ahora, ahorita vamos a poner un sacerdote, todavía no, para que vean que esto que les estoy diciendo se los dice un sacerdote de la Iglesia Católica, porque ellos pueden decir, no, pues tú qué vas a decir y nomás estás echando. No, se los dice un sacerdote, no lo deben celebrar. Ahora, si yo le pregunto a un católico, y muy probablemente si les preguntaba a ustedes hace tiempo, hace algunos años, ¿qué es el Día de Todos los Santos? ¿Qué es el Día de los Fieles Difuntos? Porque una cosa es el día 1, porque otra cosa es el día 2. ¿Qué pasa ahí o qué? ¿Cómo está la cosa? Estoy casi seguro, hermanos, porque ya lo están pensando, porque así nos lo enseñaron, o por lo menos yo así lo sabía, que el día 1 se le llama de todos los santos porque vienen ¿quiénes? Los niños, vienen a comer los espíritus de los niños que ya murieron. Por eso es el Día de Todos los Santos. Y el día 2, ¿por qué se le llama de los fieles difuntos? Porque el día 2 vienen los grandes. Así no lo sabíamos todos. Si alguien se lo sabe de una manera diferente, me lo dicen ahorita al final. Pero esa es la respuesta que uno piensa, porque uno está confundido creyendo que el Día de los Muertos es lo mismo que las fiestas del día 1 y 2. Ahora, si yo les pregunto a los católicos ahora, ¿en qué parte del catecismo, ya no nada más de la Biblia, en qué parte del catecismo, en qué concilio, en qué documento oficial la Iglesia Católica enseña que el día 1 de noviembre salen los muertos del lugar en donde estén los niños y vienen a comer, y el día 2 salen los grandes y vienen a comer? Absolutamente nadie me va a poder decir nada, porque eso es algo que no enseña la Iglesia Católica Romana. Ojo con esto que les voy a decir, porque es muy importante, hermanos. La Iglesia Católica Romana no cree ni enseña que los muertos regresan. ¿Sí sabían eso, hermanos?
La Iglesia Católica Romana no cree ni enseña que se les tengan que poner ofrendas y que vengan a comer el día 1 los niños y que vengan el día 2 los grandes. Esa no es doctrina de la Iglesia Católica. Es una mentira, hermanos, con la que el demonio tiene engañado al pueblo de México, porque la función del diablo es engañar. Él es mentiroso y padre de mentira. Son tradiciones paganas, satánicas, diabólicas, que contradicen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que los muertos ya no regresan. Ojo, y lo repito para todos los católicos, la Iglesia Católica Romana no enseña que los muertos regresen. Es una tradición satánica, diabólica, pagana, que contradice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, y lo vamos a ver ahorita más adelante, enseña claramente que los muertos ya no regresan. Ahora, por si hubiera algún católico escuchando aquí el video, ojalá, y dice, pero a ver, ¿por qué dice eso? Vamos a poner 2 videos, no se preocupen, son cortitos, son shorts que tenemos aquí en el canal, duran menos de 1 minuto, del padre Luis Toro, hermanos. ¿Por qué lo pongo a él? Porque es muy conocido en redes sociales, en YouTube, en un solo canal, porque tiene varios. Tiene 1.7 millones de suscriptores. Entonces hay mucha gente, hay muchos católicos que lo siguen y que dicen, el padre Toro sabe, nadie como el padre, no conoce nadie la Biblia como el padre sí sabe, el padre sí enseña. Entonces yo voy a agarrar 2 fragmentos donde el padre les dice la verdad del Día de Muertos para ver si así hacen caso. Vamos a ver, ponme el primero, Clarice. Queridos hermanos, sobre todo en México, se está colocando agua a los muertos para que vengan a vivir y comida. El Día de los Muertos se le coloca comida y se abren las puertas y se invita a comer a medianoche. Eso es satánico. Eso no es cristiano. Me dijo una hermana de México, pero padre, eso es una tradición que traemos nosotros desde antiguo. Ciertamente que sí, pero eso es una tradición pagana, mundana, satánica. Hasta ahí, hermano. ¿Está claro o no está claro, hermanos? Y se los dice un sacerdote católico a los mexicanos: tradición mundana, pagana, satánica. No se les debe poner comida a los muertos. Ponme el otro, amor, si lo tienes ahí. Hay una tradición en México que viene de los ancestros, donde se le acostumbraba a ponerle comida a los muertos porque ellos pensaban que los muertos venían a comer, pero ellos no conocían el Evangelio de Jesucristo. Ahora ustedes han conocido el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Y si han conocido el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, han oído que cuando una persona muere se va a presencia de Dios y que ya no puede volver para acá. Lucas capítulo 19, versículo 27. Y si ya no puede venir para acá, ¿qué hace usted? Ponerle comida para que venga a comer. ¿Qué es lo que está haciendo? Dudando de su fe, estropeando, pisoteando el Evangelio de Cristo y manteniendo las costumbres paganas heredadas de sus padres. Hasta ahí, que los muertos vienen, termina diciendo, y que vienen a comer, dice, a Petronilo le patina el coco, dice él. ¿Ustedes creen, hermanos, que la gente aquí en México que ve los videos del padre Luis Toro no ha oído esos videos? Sí los han oído. Y la misma gente hipócrita que dice, el padre sí sabe, el padre da Biblia, el padre nos enseña, gloria a Dios por la vida del padre Luis Toro. Cuando subo estos videos y se los comparto, los comentarios se quedan vacíos. Nadie dice nada.
¿Por qué? Porque no les gusta que les digan la verdad, hermanos. ¿Cómo es posible que siendo un país católico en su mayoría, veamos tanto paganismo y tanta cosa de invocación de muertos? Ahora fíjense bien, ¿qué es el Día de Todos los Santos? Porque ya les dije que no es, que pensábamos que era y no es. Pero entonces, ¿qué es la fiesta de Todos los Santos? Bueno, lo primero que tenemos que entender, hermanos, es quiénes son los santos para la Iglesia Católica, porque si no, no vamos a entender qué es la fiesta de Todos los Santos. Para los protestantes, un santo es todo aquel que es llamado por Dios para ser parte de su iglesia. Y vamos a ver 3 versículos, hermanos, rápidos. Si me buscan los Hechos, capítulo 9, versículo 13 y 14. Esto es para respaldar la creencia que tenemos de que un santo es todo aquel que es llamado por Dios. Si usted fue llamado por Dios, usted es santo. Los Hechos capítulo 9, versículo 13 y 14. Dios está hablando con Ananías y le está diciendo a Ananías que vaya y le ponga las manos a Pablo para que Pablo recupere la vista, porque Dios se le acababa de aparecer y lo había dejado ciego. ¿Lo tienen, hermanos? Dice el versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿De quién? De Pablo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Pregunta: ¿Pablo andaba rompiendo monitos? ¿Pablo andaba rompiendo estatuitas? No, hermanos, Pablo andaba persiguiendo a la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia, sea en Jerusalén o en cualquier parte del mundo, alguien llamado por Dios es un santo. ¿Qué quiere decir? Apartado, hermanos, consagrado. Es alguien que es diferente a como es el mundo. Por eso ahorita que viene Día de Muertos y Halloween y Chantolo y todas, nosotros no hacemos nada de eso, porque nosotros somos, ¿qué? Santos, hermanos. Nomás que hay personas que les cuesta decir eso, ¿verdad? Porque hay una burla que te dicen por ahí: ¿a poco tú muy santo? Y ay, ustedes son santurrones. ¿Y a poco ustedes no pecan? No, pero no están entendiendo el significado de la palabra. Es separado, consagrado. Nosotros somos santos. Dice el versículo 14: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Ve? Los que invocan el nombre del Señor, esos son santos. Búsquenme Hechos 26, versículo 9 y 10. Ananías dice: tiene poderes de los sacerdotes para meter a la cárcel a todos aquellos que invocan tu nombre. Ahora vamos a leer Hechos 26, versículo 9 y 10. Me dicen con un amén cuando lo encuentren, hermanos. Dice Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los ¿qué? A muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. ¿Ven lo que dijo Ananías? Tiene permisos para meter en la cárcel a todos los que invoquen tu nombre. Y cuando los mataron, ¿ven? No estaban muertos los santos que metían en la cárcel. Yo di mi voto. Búsquenme Filipenses 4:21. Es el último texto, hermanos. Filipenses 4:21 y 22. Está después de Efesios. Filipenses 4:21. ¿Alguien más ya lo oyó, hermanos? Fíjense lo que dice Pablo: salúdenme, saludad a todos los santos. Le está diciendo que saluden a los monitos ahí, que saluden a la Virgen, que saluden. No, hermanos, ahí la Virgen todavía estaba viva y ahí estaba vivo San Judas y ahí no había monitos.
Y Pablo les dice: salúdenme a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, y especialmente, ¿quiénes, hermanos? Los de la casa de César. Ahí estamos nosotros, hermanos, los santos de la casa de César. Bueno, cuando dice todos los santos los saludan, ¿sería que Pablo estaba escribiendo su carta y todos los monitos que estaban alrededor ahí que tenía Pablo, uno de la Virgen, uno de San Juan, le dijeron: ay, me saludas a los hermanos? ¿Será eso lo que significa, hermanos? No, los santos son los hermanos. La gente dijo: salúdanos a los de la iglesia, allá donde les vas a escribir, a los filipenses, salúdanos a los colosenses. Y Pablo termina la carta y dice: todos los santos los saludan. Ahora, esto es para nosotros. Para la Iglesia Católica, un santo es aquel que pasó por un proceso judicial de canonización, hermanos. Fíjense, les voy a decir aquí rapidito 3 pasos, por si a ustedes les interesa promover a un santo. Número 1, se presenta un informe sobre la vida y las virtudes de la persona. Dicen: mira, yo quiero que esta persona sea un santo de la Iglesia Católica, les llevo esto, miren, él se portaba bien, él le ayudaba a los viejitos, él llevaba comida al hospital. Número 2, se presentan testimonios de las personas que conocieron a la persona que quiere ser santo. No, si yo lo conocí, era muy buena persona. No, si no se peleaba con nadie. No, si ayudaba siempre a los pobres. Número 3, se necesita la evidencia de 2 milagros atribuidos a la intercesión de la persona, es decir, que la persona pidió a Dios por esos milagros, pero mientras la persona ya estaba muerta. 2 milagros pedidos a esa persona cuando la persona ya estaba muerta. ¿Por qué era esto? Para corroborar, hermanos, que efectivamente esa persona ya estaba en el cielo. Y uno dice: achis, pues si ya se murió y creía en Dios, ¿a dónde se fue, hermanos? Si una persona ya se murió y creía en Dios, ¿a dónde se fue? Al cielo. Pero los católicos no creen esto tampoco. Ellos creen que al morir se van ¿a dónde? Al purgatorio, hermanos. Y si los muertos siguen en el purgatorio, entonces no pueden interceder para que haya milagros, porque ellos están ahí, están siendo atormentados, quemados con el mismo fuego del infierno, purgando sus pecados, aunque creyeron en Jesús, hermanos, y de eso vamos a hablar en otro tema aparte. Las sanidades deben de ser como las sopas Maruchan, hermanos, instantáneas. Nada de que se fue curando poquito, que se le fue quitando, que se fue sintiendo mejor. No, es ya. Sanidades permanentes, completas, y no deben de tener explicación científica. Todos esos requisitos los pone la Iglesia Católica. Entonces, si a alguien le fallece un familiar, siendo católico, y luego le piden y lleva una vida íntegra y hace 2 milagros, ya lo pueden promover para que tenga su propia estatuita, para que sea reconocido como santo. Para el que no lo sepa, la Iglesia Católica tiene aproximadamente 10,000 santos. 10,000. Ahora alguien dice: por eso se llama la fiesta de todos los santos. No, se llama de todos porque hay muchos que ellos dicen también fueron fieles, ya salieron del purgatorio y a ellos no los hemos canonizado todavía. No han pasado por su proceso judicial de canonización, no tienen su estatuita, y como no los hemos catalogado todavía tal cual como santos, vamos a hacer una fiesta que se llame de todos los santos, pero se refiere a ellos, hermanos.
¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tenía un día para uno, un día para otro, un día para otro, pero como ahorita son tantos, no hay días en el año para celebrarlos. Entonces hacen un día donde celebran a todos los santos. Es una forma, según ellos, de honrar su memoria. Pero ¿qué tiene que ver con que los niños que murieron en espíritu vengan y coman de un altar? No tiene nada que ver, eso no es la fiesta de todos los santos. Ahora, ¿qué es la fiesta de los fieles difuntos? Esa es la que la Iglesia Católica celebra el día 2. Y fíjense bien a qué grado llegamos, hermanos, que los protestantes ignorantes tenemos que estar enseñando a los católicos lo que ellos no deben hacer y lo que son sus fiestas, porque ellos no lo saben, pero dicen que uno es un protestante ignorante. La fiesta de los fieles difuntos, dice alguien, esa sí ha de ser de muertos. La de todos los santos, pues ya explicaste que es de lo de los santos, ¿verdad? Los que ya terminaron en el cielo, canonizados y no canonizados, pero el día 2 yo digo que sí es de muertos, porque se llama la fiesta de los fieles difuntos. No. Como ya dijimos, la Iglesia Católica no cree que una persona que creyó en Jesús, que se arrepintió y que nació de nuevo y que vivió una vida agradable delante de Dios, al morir se vaya directo al cielo. No, es muy difícil. Ellos creen que se van al purgatorio. Esas personas están siendo atormentadas ahí. Y por eso les hacen misas y por eso les rezan novenarios y por eso le piden a María que interceda y que los libre de ese lugar de tormento en el que están. Imagínense qué desesperación, qué tristeza. Todavía sobre el dolor de que tu familiar murió y que no está. Pensar que está en un lugar de tormento donde se está quemando con el mismo fuego del infierno para purificar sus pecados. No está descansando la persona, está siendo atormentada. Nosotros no creemos eso. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, que al ladrón que estaba en la cruz, nuestro Señor le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, ahí en Lucas 23, versículo 43. O como en Hebreos 9, 27, que dice, como está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Ya sea que vas al cielo o ya sea que no fuiste al cielo, pero no hay un lugar intermedio donde vas a sufrir para después ir al cielo. La Iglesia Católica sí lo tiene, es el purgatorio. Y ellos creen, hermanos, que en el día de los fieles difuntos, lo que están haciendo es pedir por las almas de las personas que están en el purgatorio. Eso es lo que ellos enseñan. Ellos dividen a la iglesia, fíjense, en 3 grupos. La iglesia militante. Esos no son santos. ¿Quién es la iglesia militante? Todos los católicos que están en la tierra. 2, la iglesia purgante. Esos tampoco son santos. Van para el cielo, pero están metidos en el purgatorio. Y 3, la iglesia triunfante. Esos son los que están en el cielo. Esos son los que ya son santos. De manera que en el día 2 lo que hacen es pedir por las almas de los que murieron creyendo en Cristo, que están sufriendo en el purgatorio, para que ya salgan de ahí y terminen en el cielo siendo santos. Ahora, si esas personas no han podido salir del purgatorio para ir al cielo, ¿podrán salir del purgatorio para venir a comer a los altares? Es obvio que no, hermanos. ¿Qué
¿Qué enseña la Iglesia Católica el día 2? Que hay que hacer según la tradición católica y no pagana. Número 1, hacen misas por ellos. Nosotros no. ¿Por qué? Porque no creemos en el purgatorio. Ellos sí, porque son puntos para que salgan más rápido. Número 2, se hacen rezos por ellos. Nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque no creemos en el purgatorio. Mi suegro no necesita que nosotros estemos pidiendo por él. Él creyó en Jesucristo y el día de su partida se cumple lo que le dijo Jesús al ladrón: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. No hay misas, no hay rezos, no hay nada, pero ellos sí le rezan para que salgan de ahí. Ahora, según la doctrina católica, se puede poner un altar con fotos, se pueden poner velas, y yo creo que hasta ahí tampoco tendríamos nosotros ningún problema. Se pueden visitar los panteones, las tumbas, recordarlos, incluso le pueden llevar flores si quieren, y nosotros no tenemos tampoco ningún problema con eso, porque luego quieren manipularnos y chantajearnos y decir: es que vamos a recordar a nuestros muertos. ¿Quieres poner una foto? Ponla. ¿Quieres ponerle unas flores? Ponlas. ¿Quieres ir al panteón? Ve, limpia la tumba, pon unas flores. ¿Cuándo tenemos nosotros un problema y cuándo están violando la misma tradición católica? Cuando creen que los muertos, ya sean niños o adultos, se salen del lugar en donde están y vienen aquí con nosotros para comer. Eso es diabólico, eso es satánico, eso proviene de una tradición mexica, me parece que se le llama el Mixtlán, que era el mundo de los muertos. Después de que una persona muere, tardaba 4 años en descomponerse y era lo que tardaba en llegar al mundo de los muertos, y era guiado por un xoloescuincle y una de cosas, hermanos, que ustedes pueden investigar en internet, que son cosas paganas, cuando se hacían aquí sacrificios humanos, cuando se tenían un montón de dioses, y ya no se tiene por qué seguir creyendo esas cosas si las personas dicen que son cristianas y dicen que creen en Jesús. Ahora, si alguien lo quiere hacer y dice: pero yo puedo hacer esto, y pueden invocar hasta al diablo si quieren, hermanos, porque hay libertad de culto. El problema es: ¿por qué diciéndose católicos romanos, supuestos cristianos apegados a la tradición de la iglesia, a la palabra, lo que dice el Papa, los magisterios, hacen ritos paganos, satánicos, diabólicos, que contradicen lo que les enseñó su religión? ¿Por qué ponen altares y se visten de diablos y de brujas y de muertos, calaveras, ponen tamales en altares con las fotos? Ese es el problema. Ahora, búsquenme el segundo libro de Samuel, capítulo 12, hermanos. 2 Samuel 12 es un ejemplo del Antiguo Testamento. Vamos a ver 2 ejemplos de que la Biblia dice que los muertos ya no vienen. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Les doy un contexto por mientras. En el capítulo 11, el rey David comete adulterio con Betsabé, ¿se acuerdan? Y Betsabé queda embarazada. Y el rey David trata de engañar a Usías para que él tenga relaciones con su mujer y que llegue a pensar que el niño es de él. Él se rehúsa y David termina mandándolo a la batalla con un recado que dice que lo pongan enfrente para que él muera, y matan a Usías. Y termina el capítulo 11 diciendo: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. En el capítulo 12, que es donde están ustedes, hermanos, llega Natán, lo reprende. David reconoce su pecado, se arrepiente
Y Natán le dice en el versículo 13, fíjese, verso 13, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Ojo con esto, hermanos. ¿Qué hizo David cuando el niño estaba enfermo? Verso 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Si es que pasó ahí el... ¿Qué hizo? Oró por el niño. ¿Cuándo? Mientras el niño estaba vivo. Los cristianos oramos por las personas, sí, mientras las personas están vivas. Hace poquito que fuimos al velorio de una pastora, decía su esposo, el pastor, decía: les agradecemos todas las oraciones que estuvieron haciendo por ella, los 15 días que ella estuvo luchando, que ella estuvo internada. Toda la iglesia, todos los conocidos estuvieron orando por ella. En el momento que ella murió, le dije a la gente: les agradecemos sus oraciones. Murió, ahora oren por nosotros, por los que se iban a quedar. Ya no por la persona, porque las oraciones que nosotros hagamos por una persona ya no tienen ningún efecto si ya murió. Si creyó, va a la presencia de Dios, y si no creyó, se perdió. No hay novenarios, no hay misas, no hay rezos que lo salven. Dice el versículo 17, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó en la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Él hizo esto, hermanos, porque él entendió que ya muerto el niño, ¿qué podía hacer él? Nada, ya no se puede hacer. ¿Había necesidad de seguir orando para que el niño no se fuera al limbo? ¿Para que el niño no se fuera al purgatorio? No, hermanos, el niño estaba ya. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Ahora, los siervos se extrañaron y dicen: ah, caray, estaba bien triste y ahora parece que no le pasa nada. ¿Por qué? Dice el 21, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? 23. Mas ahora que ya ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? ¿Podrá hacerle volver, hermanos? No. Ahora fíjense en la frase final, hermanos, que dice David. Y a esto quería llegar con lo del Día de Muertos. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esto que estamos leyendo, hermanos, no es el libro vaquero, no es un libro ahí nada más que alguien se inventó. Esto que estamos leyendo, yo creo y confío, y por eso le he dedicado 15 años de mi vida al estudio y predicación, es la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que es la palabra de Dios, hermanos? Amén. ¿Qué dice
Dios en su palabra, no los mexicas, no los aztecas, no el Mixtlán, no el Popohuatatoca y todas esas cosas. La palabra de Dios, dice el rey David, después de morir el niño, yo voy a él, mas él no volverá a mí. El niño ya no iba a volver. Pregunta, ¿no sabía David que el día 1 de noviembre vienen los niños? No, hermanos, esas son mentiras del diablo. El 1 de noviembre no vienen ni los niños, el 2 no vienen los grandes, los muertos ya no vienen. Nosotros vamos para allá. Ellos no vienen para acá. Cada día que pasa, todos nosotros estamos más cerca de llegar allá con los que se fueron. Los que se fueron nunca están más cerca de llegar acá. Segundo ejemplo, búsquenme Lucas 16, hermanos. Lucas 16, versículo 19. Ahora es un ejemplo del Nuevo Testamento. Y yo creo que con uno del Viejo era suficiente, del Viejo Testamento, pero con uno del Nuevo ya tenemos Viejo y Nuevo. Y como creemos que es la palabra de Dios, pues no hay más que decir. Lucas 16, versículo 19, Jesús está contando la parábola del rico y Lázaro. ¿Sí lo encontraron, hermanos? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, y este estaba echado a la puerta de aquel, o sea, del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Era pobre, estaba enfermo, no tenía ni para comer, pero se entendía que era creyente y estuvo confiando en Dios hasta el final. A diferencia del rico, hermanos, que probablemente tenía una apariencia de piedad, a lo mejor decía que era un hombre religioso, pero ni migajas le dejaba caer a Lázaro. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Imagínense, cuando una persona muere en la iglesia católica, ahí vienen unas sombras y se los llevan al purgatorio, donde se están quemando con el fuego del infierno. Qué horribles mentiras, hermanos. ¿Por qué les dicen eso? Para echarles miedo, para que usted después de muerto siga soltando el billete y siga pagando misas, indulgencias y cuanta cosa que según ellos les sirve para salir del purgatorio, lugar que no existe, hermanos. La diferencia con Lázaro, ¿cuál fue? Murió, vinieron los ángeles de Dios y se lo llevaron al cielo, se lo llevaron al seno de Abraham. Imagínese usted el día que muera, en el lugar donde esté, como le toque, y vienen los ángeles y usted dice, ah, caray, ¿qué pasó? Y dicen, vámonos, y un montón de ángeles, y miren, se lo llevan. ¿Qué diferencia? ¿Qué prefiere usted creer? ¿Que se va al purgatorio a quemar un rato en el infierno y que sus familiares tienen que estar echando acá misas, o que los ángeles vengan por usted y lo lleven al paraíso? Pues oigan, hermanos, de plano. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ojo, hermanos, estaban en lugares separados. No era purgatorio, que el rico está en el purgatorio y después va a pasar para allá. No. Habían sido juzgados. El rico, como no había creído, ahí está, condenado. Lázaro, acá está en el paraíso. Lugares separados. Entonces él, dando voces, el rico dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué conviene más, hermanos? Pregunto.
¿Tener aquí o tener allá? Allá, hermanos, cuando usted se sienta enfermo y que, pues yo no tengo y que yo, mira cómo estaba Lázaro, pero después. ¿O quieres tener aquí? ¿Quieres tener aquí? Pídele al diablo y te pone como el rico. Pero así como vas a estar como el rico en el mundo, vas a estar como el rico cuando mueras. Versículo 26, fíjense lo que dice Abraham. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Fíjense bien, hermanos. ¿Podía pasar Lázaro para allá? No podía, no era que no quisiera o que no. ¿Podía pasar el rico para donde estaba Lázaro? No podía. Pregunta, si no podía Lázaro pasar para acá, si no podía el rico pasar para acá, ¿podría alguno de los dos pasar para acá a la tierra y comer de los altares? Menos, hermanos. No podía ni siquiera pasar uno ahí en lugar del otro. ¿Cómo van a brincar para acá? Ahora el rico, déjenme les digo, creía que sí podía pasar Lázaro. Por eso le dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Fíjense bien, el rico pensaba, número uno, que Lázaro podía pasar a donde estaba él, y no podía. Eran ideas que él tenía, en realidad no se podía. Lázaro le dice que no se puede, y luego dice, entonces mándalo a la tierra. El rico pensaba que los muertos podían venir otra vez. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, ojo con esa palabra, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y ahí vemos, hermanos, cómo el rico, aunque estaba en un lugar de tormento, tenía conciencia. Sabía que tenía 5 hermanos. Y sabía que sus 5 hermanos no eran creyentes. Y le dice en su desesperación, Abraham, manda a alguien para que dé testimonio de que el infierno es real, a fin de que no terminen aquí también mis hermanos. Ahora, ¿qué le dice Abraham? Versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ahora, cuando Jesús contó esta parábola, Moisés y los profetas, Elías, Samuel, Eliseo, Jeremías, Isaías, Malaquías, que fue de los últimos antes del Nuevo Testamento, pero fue 400 años antes, todos ya estaban muertos. Entonces, cuando Abraham dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos, ¿a qué se refiere, hermanos? A las escrituras. Dice, tus hermanos tienen la palabra de Dios, lo que era el Antiguo Testamento, porque el Nuevo aquí todavía no estaba terminado, no estaba ni escrito. Tus hermanos tienen la palabra de Dios, y en la palabra de Dios dice que existe ese lugar de tormento en el que tú estás. ¿Sí dice eso la palabra o no, hermanos? Sí dice. Entonces, ¿para qué quieres que vaya Lázaro a decirles algo que la Biblia ya dice que existe? Tienes que creerle a las escrituras. Para eso vino a morir Jesús, para que todo aquel que en él cree, ¿qué cosa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso no se pierda, no es en el monte, hermanos, es en el lago de fuego, en el infierno, la condenación eterna, recibiendo la justa ira de Dios. Dice el versículo 30, no, así como que, no, las escrituras, no, eso ni la leen esas. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si alguien viene de entre los muertos y te dice que existe el infierno, el rico pensaba que la gente se iba a arrepentir. ¿Se arrepentirán, hermanos? No, si no se arrepienten leyendo la Biblia,
No se van a levantar ni aunque venga uno de entre los muertos. Ahora, esto es lo que argumentan los mentirosos que andan predicando, según ellos, en las iglesias, testificando, porque el rico dice, envíalo para que les testifique. Y ellos andan en las iglesias diciendo que fueron al infierno, que fueron llevados por el infierno y que el infierno existe para, según ellos, la gente se arrepienta. ¿La gente se arrepiente oyéndolos? No. Si no le creen a las escrituras, no le van a creer a esos mentirosos. Y son mentirosos porque nadie va a ir al infierno, porque Dios aquí está diciendo en su palabra que esa estrategia que ellos dicen que Dios usó con ellos, llevarlos al infierno para testificar a fin de que nadie se vaya ahí, no sirve. Si no le creen a las escrituras, no le van a creer a nadie. Y si ya creemos en las escrituras y que hay un infierno, ¿para qué necesito yo ir a escuchar a una persona que me dice que fue al infierno? No me sirve ya para nada. Dice el 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Pregunto, si Dios no dejó que Abraham le diera permiso ahí a Lázaro de venir al mundo a testificarle a los hermanos de esta persona, de este rico que estaba ahí siendo atormentado, que su hermano estaba en un lugar de tormento y que ellos tenían que arrepentirse a fin de que fueran salvadas sus almas para que no terminaran en ese mismo lugar que estaba su hermano. Si Dios no dejó que viniera Lázaro con ese propósito, ¿lo dejará venir a comer mandarinas verdes? Tamalitos, un café todo frío que le dejan ahí, una cerveza ahí toda, ¿cómo le dicen? Azorrillada ahí al tiempo, la pusieron ahí. Sin gas. Sin gas, mande. Una cerveza cerrada, sí, porque ni la dejan abierta, para que mínimo una coca y bien tapada. Ábrasela mínimo para que se vaya el gas. El cigarro sin prender, ¿no? El cigarro sí sin prender. No, hermano, los muertos ya no vienen. Ahora, nosotros sabemos que los muertos ya no vienen. Nosotros creemos en la palabra de Dios. El problema es, ¿por qué los católicos hacen esas cosas paganas? Lo que hacen es, se le llama un sincretismo, hermanos. Agarran cosas paganas que contradicen la palabra de Dios, que ellos quieren y les gusta y practican, diabólicas, satánicas, y luego las mezclan con el catolicismo. Y dicen que son católicos cuando están haciendo cosas del diablo, hermanos. Hay católicos que adoran a la muerte. Hay católicos que celebran Halloween. Hay católicos que celebran el Día de Muertos, invocan a los muertos, ponen ofrendas a los muertos. ¿Dónde dice eso la Biblia? No, lo dice el Mixtlán, una de nuestras tradiciones cuando teníamos chorrocientos mil dioses y hacíamos sacrificios de vírgenes en las pirámides. ¿Y no te da vergüenza seguir haciendo todavía las locuras que creía esa gente? Abraham no le dijo al rico, mira, no lo voy a dejar ir ahorita, pero espérate al día 2. Y ya que vayas, tú les dices. No, hermanos. No iba a venir el rico, no iba a venir Lázaro, no iban a venir los niños el día 1, no vienen los grandes el día 2, los muertos ya no vienen. Ahora, para terminar, hermanos, la única manera de que un muerto logre tener contacto con los vivos, porque sí hay, y es bíblica, y no es la ouija, hermanos, no vayan a correr ahorita por la ouija, ni con los medium, ni los brujos, ni el hermano dijo que podemos tener contacto. La única manera como un muerto puede tener contacto con los vivos, ¿cómo creen que es?
resucitando, hermanos, resucitando de entre los muertos. ¿Los muertos pueden venir? Sí, resucitando de entre los muertos. Y nosotros, hermanos, los cristianos, que no creemos que los niños vengan el día 1, no creemos que los grandes vengan el día 2, y que creemos que eso es satánico y diabólico, creemos que todos los muertos en Cristo van a resucitar y van a venir un día. ¿Lo creen, hermanos? Busquen Isaías capítulo 26, versículo 19. Vamos a leer 3 versos y terminamos. Isaías 26, 19. Si no lo alcanzan ya a leer, yo se los leo, hermano, no se preocupen. Me dicen amén si lo encuentran. Dice Isaías: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, despierten y canten, moradores del polvo. Porque, ¿qué dice, hermanos? Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. ¿Cuándo? Cuando venga Jesús. Isaías 25, 8, hermanos. Si alguien no lo puede leer, Don Agus, léame Isaías 25, 8. ¿O alguien que tenga luz? Ok. Isaías 25, 8, sí, dale. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Amén. Dice: destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová las lágrimas de todo rostro. ¿Faltaba algo? Sí, dígame. Amén. Juan 5, 28 y 29. Si lo puede leer usted también, don Agus. Lo estoy poniendo en aprietos, pero Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Échale. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Amén. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Y dice Jesús: no se maravillen de esto, porque esto va a pasar, va a llegar el día, dice, en que van a oír su voz. ¿La voz de quién? De Jesús. Y los muertos van a resucitar. Gloria a Dios. Los cristianos anhelamos, hermanos, y vamos a celebrar y vamos a hacer fiesta el día que los muertos vengan, pero no como muertos, que vengan vivos para la gloria de Dios.